Estábamos hablando de política, vamos a seguir hablando de política. Estamos con un invitado, fue ministro del Interior, fue gobernador de la provincia de Arauco, pero hace tiempo que no sabíamos de él. Antes de presentarlo a él, voy a presentar a Aníbaldo, que está con nosotros. Hola, Aníbaldo. Hola, buenos días. Buenos días, está con nosotros, sí, Rodrigo Peñailillo. Hola, muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Aníbaldo. Muy buenos días, Caterina. De vuelta. De vuelta a Chile, sí, de vuelta. ¿Cuántos años fuera? Que casi 5 años fuera de Chile, en Estados Unidos. ¿Y qué le ha cambiado el país que encontró? Un país, claro, bastante con muchos cambios, muy distinto al que dejé, tanto para bien y para mal, en algunos casos. Partamos por el bien. Un país que... Cambio para bien. ¿Cuál es? Un país que avanza claramente en los cambios que se necesita. Una asamblea constituyente que espero que avance en la dirección correcta, digamos, de los cambios profundos que Chile necesita. Y en lo malo, lógico, la pandemia que ha golpeado tan fuerte, que ha dejado tanta cesantía, tanta gente en el abandono, con un gobierno tan insensible que felizmente ahora en estos últimos meses, gracias a las gestiones de la oposición, de la presidenta del Senado, ha abierto beneficios mucho más universales, pero con mucho dolor, lógico, durante estos meses, estos años. Y también un tema muy grave, el narcotráfico, que ha tomado espacios que no se habían visto nunca en Chile, y que hoy día tiene tomadas zonas completas en el sur de Santiago y en algunas regiones. Usted fue ministro, sí. Cortito, usted fue ministro del Interior, sí. Y como tal tenía en la yema de sus dedos la percepción que le entregaban las fuerzas policiales sobre la delincuencia. ¿En esa época no había un radar que advirtiera sobre el narcotráfico? Sí, por supuesto, y teníamos muy claro, ¿sabe? El 80% de los delitos en aquella época, con los datos que yo tenía como ministro, lo cometían el 5% del total de los delincuentes que ingresan y salen de las cárceles. O sea, estamos hablando más o menos de 10.000 personas que reinciden una y otra vez en el 80% de los delitos, y concentrados en el 2-3% del territorio nacional. Esto ha variado significativamente y lamentablemente de la mano de los carteles de la droga que han entrado con fuerza por distintos lados. Fíjese que en un solo fin de semana, ahora en junio, en la zona sur de Santiago hubo 7 homicidios. 7 homicidios y que en la gran mayoría, en un 70%, tienen que ver con estos ajustes de cuentas de bandas de narcotráfico. Entonces, lo que me he encontrado en estas cosas lamentables es que el avance de este tipo de grupos en sectores del sur de Santiago y en algunas regiones es tremendo y que hay que colgarle un atajo, pero inmediato, urgente, como lo debe hacer un gobierno. Usted además fue gobernador de la provincia de Arauco, lo decía yo en la introducción, y evidentemente, bueno, en la zona más caliente, lo que en algún minuto era el conflicto mapuche, pero que ahora además, como dice usted, está acerado por el narcotráfico, y eso es evidente. Entiendo que usted además tiene una aspiración parlamentaria y eventualmente por ese mismo sector. ¿Cuáles serían sus propuestas en esa materia? Porque está el conflicto, está el narcotráfico, están las personas que conviven en esta incivilidad constante y terrorismo finalmente. ¿Cuál sería su propuesta en este minuto para eventualmente competir en ese sector? Yo creo que hay que separar las cosas, porque al final lo que Chile necesita es una conversación profunda con nuestros pueblos originarios. Y yo creo que lo que fue Tapigüe en el año 1825, ¿cierto?, que fue un encuentro entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche, para llegar a un acuerdo de convivencia en paz, es algo que en el fondo, como idea central hay que retomar. Y creo que el Estado chileno tiene que sentarse a conversar en este nuevo Chile, por cierto, en este nuevo contexto, a ver cómo se reencuentra con su pueblo originario en el carácter de una nueva constitución, que lógico que espero que sea, y que el carácter plurinacional de nuestra región, de nuestro país, esté muy marcado. Eso no quita, obviamente, que todas las acciones que tienen que ver con el uso de armamento, de droga, obviamente tiene que ser resuelto por las policías. Yo aquí creo que no solo por el tema de la Araucanía, sino que esencialmente también estoy hablando por lo que pasa en la zona sur de Santiago, por lo que pasa en muchas regiones con el tema de la droga. Llega el momento que se genere, por la urgencia y lo extremo de la situación, una policía especial en estos momentos, por los próximos 10 años, que se encargue del tema de la droga y el manejo de armas. Me da la impresión que no podemos esperar una refundación de Carabineros, no podemos pensar en una rearticulación de las policías, eso será una discusión constitucional. Yo que el gobierno en estos momentos envíe una ley y constituye una policía en estos momentos encargada en un 100% del tema de la droga y las armas para poder hacer frente a estos grupos delictuales. Y por otro lado, yo creo que hay que revertir la medida que se tomó hace unos 15 o 20 años atrás de eliminar los retenes de las poblaciones. Yo volvería con los retenes de Carabineros a las juntas vecinales,
Creo que lamentablemente el abandono de eso también abrió la puerta a que ciertos grupos delictuales se sintieran dueños de ciertas juntas vecinales, de ciertos sectores poblacionales, y eso es lo que tenemos que revertir. Abrir nuevos retenes, comenzar a volver con los retenes a las poblaciones, y una policía especial para los próximos 10 años encargada del control del narcotráfico y del control de armas, creo que es algo urgente que hay que hacer. Estamos conversando con Rodrigo Peñilillo, ex ministro del Interior. No dijo si iba a ser candidato. No, es que no fue no, mire, estoy en eso. A la pasada. Voy a la región, de hecho, estos días voy a conversar con muchos actores de la región. Y por lo tanto, obviamente que me entusiasma, es mi región, es donde yo nací, es donde yo crecí, soy hijo ilustre de coronel, de mi comuna querida de Coronel, de mi comuna querida de Cabrero, donde también soy hijo ilustre. Mis abuelos son de Los Ángeles, fui gobernador de Arauco, estudié en Concepción, fui dirigente estudiantil. Del 88, ¿no? Entre el año 94 y el año 98. ¿Pero en el colegio? También, por supuesto, en el Liceo 49 de Coronel fui dirigente cuando estaba la dictadura todavía vigente, y hicimos obviamente grandes movilizaciones, tenía 14, 15 años. Para terminar con la dictadura. Pero entonces mi región, y es lógico que me entusiasma en que mi región, que hoy día, a efectos de la pandemia, ha retrocedido tanto también en materia de pobreza, y obviamente en materia de actividad económica, lógico que me interesa mucho estar allá y poder colaborar. Voy a conversar con muchos actores sociales, medioambientales, que también es una gran problemática de la zona, especialmente en mi comuna, como es la comuna de Coronel, para ver en qué puedo contribuir. Todos estos años de experiencia y estos años de estudiar, de revisar políticas de otros países, claramente si la voy a volcar en la gente que quiero, que conozco, que estimo tanto, como es la gente de mi región del Biobío. Diálogo con los pueblos originarios. ¿Qué ocurre con esos grupos, en este caso mapuches, que han optado por la violencia como instrumento político, y que a veces pasa a ser también la violencia como un instrumento de negocio, ¿no? Estoy hablando de robo de madera y eso. ¿Se puede dialogar con ellos? ¿Bajo qué condiciones? Yo creo que no, en el sentido de que aquí, si vamos a sentar el Estado de Chile con nuestro pueblo originario bajo el mecanismo que ellos determinen, sin imponer mecanismos de cómo ellos se organizan, porque eso no es entender la cultura de nuestros pueblos originarios. En ese sentido, con libertad de acción, en el sentido de cómo ellos se organizan, obviamente la violencia ahí no tiene, pero ni el más mínimo espacio. Y claro que hay medidas básicas que hay que entender. El Estado de Chile no cumplió su acuerdo de Tapigüe, y por lo tanto entregó títulos de merced que lamentablemente luego no fueron respetados. Y ahí hay miles y miles de hectáreas que hoy día están en situación, entre comillas, de conflicto, porque el Estado chileno no cumplió con su palabra. Esto hay que corregirlo con rapidez, pero no es suficiente, hay mucho más que eso. Es más de fondo el tema, y requiere ciertas políticas también que no solo en Chile se dan, que tienen que ver cómo los estados miran a sus pueblos originarios para que con cierto nivel de autonomía también tomen sus decisiones en materia de política pública. Pero, a ver, ¿con quiénes sí y con quiénes no? Porque evidentemente el conflicto mapuche de la fecha que usted menciona, porque ya existía, porque esto es un asunto de 500 años, claro. Lo que había en los 90, cuando comenzaron los ataques incendiarios, y lo que hay ahora es un asunto mucho más complicado. Cuando usted llama al diálogo, ¿con quiénes sí? ¿Con la CAM? ¿Con las ORT? ¿Con quienes no participan de ninguna de esas estados o organizaciones de resistencia, pero que al mismo tiempo son intimidadas por esas otras personas? O sea, la CAM emitió hace poco un comunicado en que amedrentaban a Elisa Loncón, la presidenta de la Convención Constitucional, porque ella, le decían, se subordinaba o se subyugaba, incluso creo que el concepto, a la Organización Estatal de Chile. ¿Con quiénes sí, con quiénes no sentarse a conversar? ¿Con quiénes? A ver, nuestro pueblo originario, especialmente el pueblo mapuche, se organiza por, claro, que además no es el único, por unidades ¿no? territoriales, ¿cierto? Por áreas territoriales. Ellos elegirán, me imagino, estoy dando un ejemplo, porque obviamente lo tienen que resolver ellos, pero mi impresión es que ellos elegirán a sus representantes por unidades territoriales, y claramente son personas que están dispuestas al diálogo, no con organizaciones puntuales, específicas, que se autodeterminan, sino que a través de un mecanismo que ellos tendrán que resolver. Y eso es entender cómo ellos se organizan, cómo ellos ven la política, cómo se resuelven los conflictos. No podemos imponer nosotros desde el Estado de Chile o desde una visión menos centralista el cómo ellos organizan para sentarse a conversar. Tendrán que hacerlo ellos, y obviamente hay ciertas maneras y ciertas formas. Lo importante es que esto se haga lo antes posible y poder restablecer un diálogo pero fidedigno, del diálogo y la paz, y donde el diálogo, la paz y el crecimiento y el desarrollo del país en su conjunto sea el centro. Usted habla de Estado plurinacional, pero también entregarles a ellos
sus tierras y volver finalmente parte de Gualmapu, como se define ellos, un estado dentro de nuestro estado? No, Chile es un estado unitario y en eso no cabe ninguna duda. Pero sí, claramente aquí hay un conjunto de tierras que entre comillas, ¿cierto? La misma ley lo determina así, en conflicto, porque se entregaron títulos de merced que luego no se respetaron. Y eso de todas maneras hay que reintegrarlo a las comunidades, pero no es suficiente, hay que ir más allá. Y también, yo fui gobernador de Arauco, mire, cuando usted tenía que determinar cómo construir una vivienda, en aquellos años, las políticas eran universales para Santiago, para Temuco, o para Arauco, o para Talca. Y claramente entonces la forma de cómo se resolvían esas cosas es distinta. O sea, hay mucha política pública que tiene que tener un nivel de decisión local y que tiene que tener especialmente un cierto carácter donde las comunidades tienen mucho que decir, o prácticamente todo en algunos casos. Y esa conversación es la que de fondo se tiene que dar. Para que no se me pase el tema, mencionaba la opción de una policía especial para manejo de narcotráfico paralela a Carabineros y a la Policía de Investigación, narcotráfico y armas. ¿Y esto implica, de todas formas, refundar Carabineros y la Policía de Investigación? No, mire, lo de Carabineros claramente aquí... Pero refundar no es suficiente. O sea, aquí lo que ¿Sí? ¿Usted terminaría con esas instituciones? No terminaría. Lo que haría si Carabineros necesita por sí misma y por el propio interés de la institución necesita una reorganización de la institución y redefinir nuevamente sus roles y redefinir nuevamente el cómo le rinde cuentas, porque es lo más importante, el cómo le rinde cuentas a la comunidad. Pero no podemos esperar eso. Fíjese que eso va a terminar luego del debate constitucional, podemos estar 3-4 años más viendo cómo refundamos o reorganizamos nuestras policías. El problema de la droga ha llegado a tal punto, de los baleos en las noches, en las poblaciones, de los fuegos artificiales, que ya son ilegales, ¿cierto?, hace muchos años en Chile, del control de ciertos sectores, de la toma de nuestros niños y jóvenes, no puede esperar. Yo llamaría inmediatamente, en este sentido el presidente Piñera lo debería hacer, y convocar a una policía especial, con los mejores hombres en esta materia en Chile, para hacer un ataque frontal en esta materia, en alianza obviamente con el Ministerio Público y con los tribunales de justicia. No podemos permitir que esto siga avanzando, pero no es suficiente porque nuestros niños y jóvenes necesitan oportunidades, y necesitan oportunidades de fondo. Y en este sentido, yo lo he dicho en otras partes. Fíjese que nosotros, en Arauco, mira, tomando también como Arauco, se creó el Centro de Formación Técnica de Arauco para 500 jóvenes, que funciona en el día para los jóvenes de Arauco, del EU, y en la tarde para los trabajadores que siguen y quieren seguir perfeccionándose. Mire, ¿sabe cuánto significa eso si lo hacemos en 215 comunas de Chile, con sobre 10.000 habitantes? No nos cuesta más de 200 millones de dólares al hacerlo funcionar. Es decir, yo creo que aquí tenemos que entrar con la educación superior. No que los jóvenes vengan al centro de Santiago, se movilicen desde Cañete hasta Concepción. Tenemos que ir con los centros de formación técnica, con las universidades, con los miles de profesionales que muchas veces no encuentran oportunidades laborales, ¿cierto? Con miles de jóvenes que retornan al país, que estudian y después en Chile se sienten subvalorados, que han hecho doctorados, que han hecho magíster. Tenemos que ir con ellos hacia las poblaciones, hacia las comunas donde están los problemas, para formar a nuestros niños. No se pueden perder esos talentos y tenemos que hacerlo en forma rápida. Chile tiene ese dinero, lo tiene y de sobra. Y aquí hago otra crítica muy importante que tiene que ver con las penas cuando uno llega a Chile y ve los resultados de la pandemia. ¿Cómo es posible que nuestros niños hayan perdido estos años, sus años académicos? Eso es un daño a ellos y al país en su conjunto tremendo. Mire, ¿sabe cuánto salía el implementar un computador por niño para todos los colegios públicos de Chile, conectados a Internet y con los materiales necesarios? Que fue, entre comillas, lo que vivieron mis hijos en Estados Unidos, en colegios públicos, no colegios pagados, colegio público, donde no pagaban nada. A las 2-3 semanas llegaron con computadores a la casa, pizarras para que pudieran trabajar, libros. Yo toda la semana tenía que ir a la escuela a retirar los materiales, en los anexos de materiales. ¿Sabe cuánto eso saldría en Chile implementarlo? 500 millones de dólares. ¿Y por qué no se hizo en su momento? ¿Cuánto vale el haber perdido un año académico de millones de niños? Es mucho más que eso. El daño que se ha hecho es tremendo. La inoperancia en ese sentido, desde el punto de vista del Ministerio de Educación, ha sido increíble. Hasta un país centroamericano como El Salvador nos está dando ejemplos en esta materia. Entonces, el liderazgo de Chile en materia de educación está absolutamente en riesgo, y es peor aún. Cientos y miles y millones de talentos se pusieron en riesgo con esta inoperancia del Ministerio de Educación. Es una de las penas que tú me preguntabas, Nivaldo, o de las cosas lamentables que he visto a la vuelta. Y el debate es como en algún momento se pretendió, por ejemplo, la elección de Lavín Frey.
más o menos Estado? Yo lo Lavín, que creo... Frey, Piñera, después Lago, muchas veces en todas las elecciones en Chile era más, menos Estado, como que esa era la definición de los candidatos. Y un poco mejor Estado, que en definitiva es lo que se necesita. No, yo no centro la ecuación más o menos Estado, porque al final la discusión... A partir de su experiencia en Estados Unidos, por ejemplo. No, yo creo que ambos, o sea, que el mercado juega un rol esencial, porque no hay economía que se levante, ¿cierto? O que no economía que funcione, que genere empleo, y empleo de calidad en un sector privado, en todo nivel. Microempresa, pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa, activo y muy competitivo, que ahí estaría el punto, ¿cierto? El punto central, con altos niveles de productividad, con trabajadores que son capaces, ¿cierto? Y tienen las oportunidades, obviamente, siempre de tener una formación continua al día. ¿También ¿cierto? el sector público? Pero el sector público claramente aquí es central. Y aquí yo creo, y he dicho en algunas entrevistas previas a esta, he dicho lo siguiente, aquí el rol del mercado en el sistema de pensiones, en el sistema educativo y en el sistema de salud es un rol que obviamente tiene que salir. Mire, ¿sabe cuánto significa hoy día una especialidad médica para una persona de regiones? Tiene que viajar a Santiago. Es lo más probable que tiene que viajar a Santiago. El quintil más pobre de Chile tiene el 80% menos de probabilidades de tener especialidad médica que las personas más ricas de Chile. O sea, si yo vivo en Vitacura, tengo un 80% más de probabilidad de tener acceso a la especialidad médica. Ahí está funcionando el mercado. Y esas son cosas que obviamente en otros países obviamente son reguladas y por lo tanto no se le puede dejar al mercado que funcione. Y en educación ni hablemos. Si el sistema de financiamiento de la educación superior, y ahí vuelvo a los centros de formación técnica, hasta en Estados Unidos la educación técnica está comenzando a ser gratuita en los condados. ¿Ah? Entonces, que uno lo mira como el otro lado, digamos, o el modelo más liberal, ¿cierto? Donde yo estaba en una parte, cuando viví en Carolina del Norte, el centro de formación técnica para la comunidad era gratuito para los jóvenes. Entonces, ¿qué pasa con el financiamiento de la educación superior? ¿Sabe cuánta gente hoy día tiene acceso a la gratuidad? Que fue tan trabajada y tan cuestionada y tan discutida, apenas el 39% de la matrícula. Estamos hablando apenas menos de 4 jóvenes de 10 tienen acceso a la gratuidad, y antes de la gratuidad ya había 180.000 jóvenes que ya tenían acceso a un tipo de beneficio de beca. Entonces, el esfuerzo que hay que hacer es mucho mayor y no podemos dejar a las familias de manos de los bancos. Y cuando digo eso, obviamente estamos hablando del mercado. Así también, y el sistema de pensiones, ya, mire, en el año 2019 se jubilaron 127.000 personas. Si no existiese el aporte del Estado, la mitad de ellos sacaría una pensión menor a 49.000 pesos. El Estado, por un lado, ingresa $2.000 millones, $2.080 millones en pensión básica solidaria y en aporte previsional solidario. Y por otro lado, ¿sabe cuánto cobran las AFP en comisiones? Más de 1.000 millones, de los cuales 500 les quedan de utilidades netas. Entonces, estamos hablando realmente no de un sistema de pensiones, ¿cierto? Estamos hablando de otra cosa. Ya, pero en su gobierno, el gobierno al que usted formó parte, Sí. siendo ministro del Interior, se planteó cambio al sistema de pensiones. Hizo una comisión llamada Comisión Bravo que dio una serie de conclusiones en torno al sistema de AFP. Una de esas era que las AFP podían seguir, obviamente agregando a otros elementos al mercado para que hubiera mayor competencia, con una redundancia, finalmente mejores pensiones. Eso finalmente no quedó en nada. No quedó en nada. En esos 4 años. Bueno, ese es uno de los dolores que yo tengo, porque desde yo me hago responsable. Estuvo un año y medio nomás. Sí, estuvo un año y medio más del promedio de los ministros del Interior, que es un cargo bien complejo. Pero en ese año y medio se hicieron muchas cosas. Yo me siento en ese sentido bastante orgulloso, porque terminamos con el sistema binominal, porque terminamos con el lucro de la educación. ¿Y qué pasó Aprobamos con el acuerdo de vida en pareja. Bravo? ¿Qué pasó? Porque uno tiene la sensación, uno que lo ve de lejos, que quedó ahí y en un cajón. Se archivó. Bueno, no solo, mire, y la Constitución, lamentablemente, que también es uno de mis dolores, ¿cierto? Se presentó el proyecto de ley 6 días antes de terminar el gobierno, o una semana antes, no recuerdo. Pero eso fue como testimonial, Entonces yo creo que, bueno, es que esas son las cosas que no pueden volver a pasar, y como centro izquierda tenemos que ser muy autocríticos en ese sentido. Tenemos que ser muy autocríticos. Que cuando recorremos Chile y pedimos el voto y decimos vamos a tener una nueva constitución, vamos a tener un nuevo sistema de pensiones, vamos a cambiar, bueno, en ese sentido las promesas eran bien concretas, vamos a terminar con el lucro en la educación y vamos a tener gratuidad para nuestros jóvenes de Chile. Y por otro lado, vamos a tener un nuevo sistema tributario, ¿cierto? Más progresivo, menos regresivo, y por eso por primera vez los más ricos iban a pagar los impuestos, se recaudó 2 puntos del PIB aproximadamente, y una nueva constitución. Descentralización política administrativa. A mí me tocó presentar el proyecto de ley de los gobernadores, de la reforma constitucional de los gobernadores, un nuevo sistema electoral, entre otras reformas. Y la reforma laboral, por cierto, aborto, entre otros temas. Entonces, cuando uno recorre Chile
¿cierto? Y dice, mira, eso es lo que yo quiero hacer como país. Bueno, tiene que cumplir eso, pues. Aunque le cuestionen por hacerlo. En ese momento nos cuestionaban que íbamos muy rápido. Pero es que yo creo que de eso se trata, pues. Y un gobierno de 4 años puede hacer todos esos cambios, pero de sobra. De sobra. Pasan cosas entre medio, hay tragedias, hay problemas, hay situaciones. Pero los gobiernos perfectamente en 4 años pueden hacer esos cambios. Y yo creo que si hay algún dolor, un problema o una situación que a mí lamenté mucho, es que hayamos pasado, como digo yo, a veces a lo mejor no se entiende desde el común de la gente. Nuestro eslogan fue Chile de todo. Con eso recorrimos Chile, con eso conseguimos los votos, con eso nuestra presidenta Bachelet llegó a la moneda, con eso ganamos el Senado en mayoría, ganamos la Cámara de Diputados, con eso teníamos todas las herramientas para poder hacer los cambios. Y luego, al año y medio, dijimos, ¿sabe qué más? No es necesario. Rodrigo Peñalillo, tenían mayoría en la Cámara, tenían mayoría en el Senado, ¿y por qué no hicieron los cambios si tenían las mayorías? Bueno, pero es que esa no es una pregunta que me haga a mí, porque yo ya no estaba en el gobierno, sino a los comités políticos que vienen después. Yo creo que eso fue un gran error político, profundo error político, haber bajado nuestras banderas del cambio, banderas que tenía la nueva mayoría, que había ganado todas las instituciones necesarias, porque en los 90, ¿qué decíamos? Que no es suficiente la moneda. No es suficiente la moneda porque teníamos un sistema binominal que empataba en el Senado, que empataba en la Cámara, senadores designados, senadores vitalicios. Bueno, por primera vez teníamos todo y podíamos cambiar el sistema tributario, podíamos hacer gratuidad, podíamos hacer 1000 cosas. Y ese es un punto que tenemos que revisarlo bien, en el sentido de que para recorrer Chile y generar y promover los cambios y prometer los cambios y comprometer los cambios, luego tenemos que hacerlos, porque si no, ahí pasa lo central, que creo que en Chile pasó, la pérdida de confianza. Algo se me quedó a mí en el tintero respecto al tema de la modernización del Estado, porque hay muchas críticas, los auditores siempre, cuando uno empieza a hablar, se llenan de mensajes de que no lo atienden bien, de que incluso el carnet, que hace una travesía. Y que incluso hay muchos dirigentes políticos que en privado dicen que efectivamente al Estado hay que modernizarlo porque no está a la altura de los tiempos. ¿Cómo se hace? Porque hay mucha resistencia también. Aquí hay que mirar la experiencia internacional. Y bueno, a eso estuve un par de años estudiando. Yo hice un máster en política pública, en análisis comparativo. Mire, son regímenes distintos, o sea, otros países con regímenes distintos, culturas distintas, religiones distintas, ¿cierto? Pero uno tiene que mirar ciertas experiencias que está tomando Estados Unidos, que está tomando China, ejemplo de Singapur. ¿Qué hicieron ellos? Una de las 3 bases fue cambio al modelo educativo centrado en la formación de profesores, ¿cierto? Ahí tuvo el puntal, digamos, el motor de desarrollo de ellos. En el segundo, modernización del Estado, y se fue a una Francia, y se fue a una Alemania, y se fue a una Holanda, a mirar cómo se administraba el Estado, ¿cierto? Y, obviamente, también políticas de inversión importantes. Ahora, en materia de modernización del Estado en Chile, mire, cuando ya tengamos la nueva Constitución y definamos, por ejemplo, que Chile es un país trilingüe, que es el inglés, o sea, que el inglés, o no trilingüe, pero que sí el inglés es una lengua absolutamente necesaria para el nuevo mundo, para abrir las puertas. Perdón, ¿la segunda lengua sería mapudungún? Podría ser, por supuesto, okay. Y podría haber una tercera, dependiendo de lo que la Constitución determine, pero hay lenguas que obviamente en todo el mundo se están estudiando y que son necesarias para que nuestros estudiantes tengan acceso a un mercado laboral con mejor renta, ¿cierto? Y puedan acceder más fácil. Y se puede determinar eso como política. Bueno, ¿qué hacen los países desarrollados en esta materia? ¿Saben lo que dicen? Al final dicen, bueno, esto entonces, como ya es un acuerdo, como no hay nada que hacer, lo pasamos a la administración de alguna agencia. Esa agencia no está al arbitrio de los gobiernos de turno. Porque yo creo que hay otra situación que los ciudadanos chilenos sienten con mucha profundidad. Que llega un ministro, desarma lo que hizo el otro. Que después digo el otro y desarma lo que hizo el otro. Llega otro, a lo mejor no hace nada y mantiene todo como está, pero tampoco le pone la fuerza a los cambios que ya se habían prometido antes. Entonces, cuando hay políticas públicas, ¿cierto?, tan necesarias, fíjese que se han triplicado la cantidad de familias en campamento, ejemplo. Uno de estos debiera entregárselo a una agencia que cruce los gobiernos, con metas muy claras, y donde está muy definido que esta cosa tiene que terminar. Chile tiene los recursos para eso. A propósito de los campamentos, ¿está de acuerdo con quienes plantean que en el caso de Tomás no debieran haber desalojo? O sea, yo creo que aquí, por supuesto que no, porque al final lo que aquí hay Estado de Derecho, pues. Esto es lo central para que funcione una sociedad. Lo que el Estado tiene que hacer es obviamente dotar a todas estas familias de los terrenos necesarios para que comprar terreno con políticas más agresivas, ¿cierto? Búsqueda de acuerdos con el sector privado para la compra de más terreno, edificaciones, buscar con los alcaldes, el redefinir ciertos barrios, a lo mejor darle mayor densidad poblacional, pero en ningún caso lo otro.
Bueno, eso se plantea en caso de que no haya una alternativa para esas personas, es decir, que no, pero se hay algunos candidatos que dicen que ellos no desalojarían, digamos, tomas a terrenos privados, por ejemplo. Yo respeto la opinión de todos, pero creo que lo central para que un país avance es el Estado de Derecho y donde las reglas son claras para todos. Y el Estado aquí tiene un rol central que tiene que tomar y que tiene que ser lo central. Entonces tenemos sectores en Santiago donde requerimos, obviamente, la construcción de viviendas. Bueno, hay que sentarse con los alcaldes. ¿Dónde podemos densificar más? Rodrigo Peñalillo, ¿y Estado de Derecho? ¿Y qué pasa con la petición de amnistía o indulto a los presos del denominado estallido social? Mire, yo creo que caso aquí a caso, todo junto. Amnistía o indulto. Incluso se está planteando que si se indulta una persona que cometió algún delito que no ha sido capturada y que va a ser capturada o en 5 meses más, no le pasaría nada. Yo creo que usted se refiere al estallido social. Partiendo del tema del Estado de Derecho. Yo creo que se refiere usted al estallido social. Si el estallido social es mire, yo lo veo así por lo menos. El estallido social es una situación de excepción y hay que considerarlo como una situación de excepción. Y todas las personas que están en ese contexto deben, obviamente, merecen un debido proceso rápido y el estudio del caso a caso. Y por supuesto que si hay que retirar la ley de seguridad interior del Estado, yo creo que también hay que revisarlo. Creo que esta es una situación absolutamente que se sale de lo regular y estos casos hay que mirarlos con una atención muy, muy especial, porque fueron días de mucha convulsión y que, bueno, hay que mirarlo, a mi parecer, de esta manera. A propósito de eso, en su análisis político y en su fuero interno, ¿siente usted que se salvaron por poco de que les tocara efectivamente el estallido social a su administración por todo lo que estaba sucediendo, por lo que usted menciona, que ha significado una gran herida en el país, la desigualdad, lo que pasó con el caso Cabal, que un gobierno que se presentó en la elección como supuestamente para terminar todas esas diferencias, lo que hace es demostrar que incluso en el seno de la familia presidencial se da un caso de tráfico de influencias? Estuvieron a poco de que les tocara el estallido social, ¿no? Con todo lo que ha significado. Es que, como lo he dicho en algunas entrevistas en los últimos días, yo creo que el programa del 2013 de alguna manera es un adelanto, un diagnóstico bien adelantado de este grito del país de decir las cosas tienen que dar un giro. No es que esté todo mal lo que se hizo para atrás, no. La Concertación hizo sus cosas, está muy bien, pero llega el momento de hacer cambios profundos. Y ese programa se hace cargo de ello, con las cosas que yo le había dicho, la nueva Constitución y el nuevo sistema tributario y un profundo cambio en el sistema educativo. Bueno, en el camino las cosas pasaron bastantes cosas complicadas. El caso Cabal que le mencionaba. Y esencialmente, claro, el caso Cabal que fue un antes y un después en el gobierno. Y bueno, lamentablemente muchas de esas cosas, la reforma laboral, la nueva Constitución y otros cambios tan relevantes quedaron en el camino, pero sobre todo la profundidad, yo hubiese esperado un nivel de gratuidad mucho más alto, mucho más profundo, con un 39% de la matrícula y sin expandir la matrícula además. La verdad es que no vamos a alcanzar el desarrollo muy pronto. ¿Sabe cuánto es el porcentaje de personas en Chile que tienen posgrado? Apenas el 2%. Si vamos a la OCDE, 14%. Los profesores todos en los países desarrollados tienen posgrado. Y los profesores chilenos, ¿por qué no pueden tener posgrado? Pues les cuesta, los tienen que pagar ellos en muchos casos, ¿cierto? Y es imposible que lo puedan hacer. Entonces, tenemos que colocar las prioridades, ¿cierto?, en el lugar donde realmente Chile puede cambiar. No podemos dejar ninguna generación más atrás. Cuando un gobierno se pasa de largo, como este gobierno, que deja pasar 4 años, como si nada, estamos perdiendo 1 o 2 generaciones completas. A propósito de generaciones, viene de vuelta unos cuantos años. Sí. ¿Hay un quiebre generacional, social, pero también en la política? Con la irrupción de movimientos nuevos, partidos nuevos, está el Frente Amplio, pero no solo el Frente Amplio, lo que pasa incluso en los sectores de la antigua nueva mayoría, con la irrupción de liderazgos jóvenes, como que hay un ánimo de bajarle la cortina o de jubilar a personas mayores no sé si usted cabe dentro de ese rango etario, digamos. Yo creo que de alguna manera sí, siendo bien sincero y realista. Es cosa de mirar lo que ha votado Chile en las últimas elecciones, no solo este año, años anteriores. Yo creo que de alguna manera se viene dándose un buen tiempo. La necesidad... De hecho, el gabinete que yo compuse también era un gabinete de gente joven, ¿cierto?, de cambio. Y de alguna manera yo creo que hay que hacerse cargo en el buen sentido de la palabra de eso, de la necesidad de los chilenos de también escuchar ideas nuevas, y ahí está, escuchar ideas nuevas, nuevas voluntades, nuevos rostros,
más fuerza. Cuando yo fui gobierno, el ministro a los 40 años, me decían, oye, ¿cuánto va a durar? ¿Cierto? ¿Cuánto va a durar? Y cuando fui gobernador a los 27, el gobernador más joven de Chile, lo mismo. O sea, era con una duda, ¿cierto? Y podrá hacer algo, lo dejarán, tendrá las capacidades, ¿cierto? Mire, y bueno, pudimos hacer cosas, tanto en Arauco como también con el comité político del gobierno de la presidenta Bachelet, con Álvaro Elizalde, con Jimena Rincón, con Alberto Arenas, se pudo hacer muchas cosas. Entonces yo creo que este cambio generacional que me mencionas, Nivaldo, yo creo que es bueno para Chile, es muy bueno para Chile, y es bueno que se haya producido en la derecha, y es bueno que se produzca en la centroizquierda chilena. Pero la vieja política se resiste, por algo usted renunció al PPD, me imagino. No, mire, bueno, habrá resistencias, pero al final las cosas van en el camino, creo yo, que en el sentido de la pregunta de Nivaldo, que la renovación en la política es el camino, porque eso no tiene que ver con una venganza entre una generación u otra, tiene que ver con un cambio de la mirada de Chile hacia dónde quiere ir, y que ve que las nuevas generaciones pueden interpretar de mejor manera ese camino. Pero usted siente en su partido que ya no hay alguien que su ex partido, tiene razón, sí, que lo apoye en ese día, por algo se va. No, yo, lo del PPD, yo, miren, quiero ser muy claro, esta decisión yo la tomé en Estados Unidos, pero la tomé más bien por un proceso personal, de reflexión, después de mi salida del gobierno, que no fue fácil, fue difícil, que estuve muchos años fuera de Chile, y quería llegar a Chile con la mayor libertad y posibilidad, pero yo mire, tengo grandes amigos en el PPD y tengo la mejor opinión de sus militantes. Yo creo que el PPD además hizo muchas contribuciones en los 90, en el 2000, al cambio cultural de Chile. Era el partido que encabezado muchas cosas en materia de salud, de libertades individuales. Imagínense, si en Chile en los 90 no había ni derecho al divorcio. Y el PPD ahí estaba levantando las banderas. ¿Pero usted no cree que está en extinción? Porque hay varios que dicen que concadenando todos los últimos resultados de las elecciones, y ahora le va mal en la parlamentaria, habría que cerrar por fuera. Sí, que yo no me soy enamorado ni de las siglas ni nada. Yo creo que aquí soy enamorado de las ideas, de las convicciones. Y si aquí confluye una nueva fuerza política de centro izquierda, ¿cierto? Bienvenido sea. Y ahí estarán los PPD y estarán la gente de otros partidos, de la centro izquierda, de quienes crean en un país donde las libertades individuales son sin discusión, donde la democracia juega un rol central, donde el Estado en ciertas áreas de la sociedad es quien finalmente regula, controla y que fija que todos tengan un servicio de primera. Porque cuando usted tiene el mercado en pensiones, en educación y en salud, lo que está diciendo, usted va a tener salud de primera, salud de segunda, salud de tercera. ¿Va a votar en la primaria de Unidad Constituyente? Sí, espero. Bueno, me imagino, parece que recién van a acordar que va a haber primaria, que bueno que así sea, pues hay que votar entonces. No le vamos a preguntar por qué. Hay que ver primero los candidatos y todo. Oiga, pero si va a ser senador, ¿quién lo va a apoyar si ya no está en el PPD? ¿Por quién? ¿Que va a ser independiente o es verdad que yo espero obviamente ser candidato de independiente dentro de la Unidad Constituyente. En eso estamos. Okay. Rodrigo Peñalillo, muchas gracias por